Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con Colombia, un estado de miedo y corrupción. Bienvenidos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Bueno, primero que todo, mis excusas por mi ausencia bastante larga, pero he estado en cama, bastante enfermo. El domingo estaba hospitalizado, la madrugada del domingo estuve hospitalizado, pero aquí estoy haciéndole frente a la situación para hablar de este tip que en Colombia para muchos se ha convertido en tabú y que nos da miedo afrontar, y es el asesinato sistemático de líderes sociales y de muchos crímenes en Colombia, y todos estamos reclamando algo que es lo primero que muere en la guerra, y es la verdad. La verdad en Colombia ha sido asesinada en diferentes, múltiples ocasiones, ha sido asesinada la verdad en Colombia. Y bueno, y sobre eso queríamos hablar. Aquí hay un miedo, hay una corrupción bastante campante en Colombia, y es la que ha asesinado a miles de colombianos desde hace décadas, pero la verdad no se encuentra. Y de esa responsabilidad no se salva nadie. Aquí todo el que ha tenido armas tiene que responder por crímenes sistemáticos o como los quieran llamar. Pero aquí hay un encubrimiento total. Obviamente que los crímenes más aberrantes son los del Estado, porque el Estado está para proteger la vida, no para patrocinar la muerte. Es normal, por llamarlo de alguna manera, que un grupo delincuencial al margen de la ley, usted espere que ese grupo lo asesine, que asesine gente, que haga actos terroristas. Pero el Estado, todo el aparato del Estado, incluyendo funcionarios públicos, fuerzas militares, policía, medios de comunicación, todo eso hace parte del Estado colombiano, han sido cómplices de las masacres en Colombia. Entonces, hoy los miedos son los que sostienen esta guerra fratricida entre colombianos, que día a día cobra víctimas, a veces en masacres colectivas o crímenes individuales. Y quiero remitirme a épocas bastante remotas para hacer un poco de real lo diciendo. Por lo menos yo fui criado en Barrancabermeja, Santander. Me siento barranqueño, aunque soy de la costa norte colombiana, del departamento de Magdalena. Pero debo reconocer que en Barrancabermeja fue donde me crié, una tierra muy hermosa. Allá en Barrancabermeja hubo actos violentos también patrocinados por grupos de izquierda. No nos echemos mentiras, por los llamados grupos de izquierda, aunque para mí no existe eso, izquierda y derecha, pero los menciono para ubicar más o menos a nuestros seguidores. Las FARC asesinó gente en Barrancabermeja en forma inmisericordia, de la misma forma que lo hizo el Estado colombiano, de la misma forma que lo hizo el gobierno de Colombia a través de las fuerzas militares. Aquí no vengamos tampoco ahora a darnos de santo. Y voy a remitirme a casos especiales. Yo recuerdo en Barrancabermeja el crimen de Manuel Gustavo Chacón, un hombre muy querido, un hombre que yo decía que se parecía a Jesucristo, un poeta, un enamorado de la vida, y fue asesinado injustamente. Si mal no estoy, fue el 15 de enero de 1988. Yo fui a mirar en ese momento, yo venía saliendo de La Voz del Petróleo, de esa emisora que iba, y yo le hacía trabajo de corresponsalía a un periodista que admiraba mucho, Diro César González, cuando no la bulla, que ya la gente colocando llantas para hacer barricadas, el asesinato de Manuel Gustavo Chacón. El año anterior habían asesinado a Sandra Rondón Pinto, una niña que estaba entre los 12 y 14 años de edad, y que la Unión Patriótica la reivindicó como de ellos, como militante de ellos, para sacar provecho a una situación política también. Porque a mí no me van a decir que una niña de 12, 14 años era militante de un grupo. Y la reivindicaron como una militante, una niña infamemente asesinada en un acto que todavía está confuso. Ya eso hace 31 años, porque eso fue en julio
junio del 87. Acusaban de que la niña había visto el asesinato de un militante de la UP, creo que era concejal, César Martínez, que era del departamento de Bolívar, de Margarita Bolívar, pero que era concejal en Bogotá, en Barrancabermeja. Esa muerte de César Martínez, si mal no estoy, los comentarios decían que no había sido tanto el Estado, sino algunos miembros, o con complicidad de algunos miembros de las FARC, habían asesinado a ese candidato, ese concejal de la UP, y silenciaron a la niña. Entonces, en una forma cínica, reivindicaron a la niña como un crimen de derecha que había sido el Estado. La verdad, no me crean, eso eran las conjeturas que se decían en Barrancabermeja. Y ese paro fue fuerte, repudiando la muerte de esa niña, que apenas comenzaba a vivir y fue víctima de la guerra. Y toco esos dos temas por una sencilla razón. Aquí en Colombia nosotros somos culpables de que estos crímenes no paren, porque nosotros también clasificamos a los muertos, no nos echemos mentiras, nos las damos de muy defensores de derechos humanos y que todos los muertos nos duelen y que al Estado no, pero yo me pregunto, ¿por qué por la muerte de Manuel Gustavo Chacón, que me duele mucho esa muerte y no estoy aquí reclamando por la acción que se hizo, fueron 5 días, por el de Sandra Rondón Pinto 5 días, y por qué por otros muertos 2 días, un día de paro, y a otros ni siquiera los reivindicaron? Fueron muertos, en Barrancabermeja fueron cientos los muertos, asesinados no solamente por los militares, también los asesinaban las FARC, a militantes de la Unión Patriótica, también los asesinaban las FARC. Yo no milité con la Unión Patriótica y yo salí huyendo de Barrancabermeja, no fue por el ejército, a pesar de que yo fui capturado por el ejército, fui preso por el ejército, a mí me tocó salir huyendo de Barrancabermeja por miedo a que las FARC me asesinaran. El 24 frente de las FARC creo que lo comandaba un señor Tomás Lince, yo nunca lo conocí. Me hacían la cacería para asesinarme, dizque porque yo era policía o que era infiltrado en el movimiento social barranqueño. Por una sencilla razón, se hizo una marcha en el año 87 hacia Bucaramanga 3 días y a mí me capturó el ejército como capturó a muchas personas. Y como no me asesinaron, entonces empezaron a sospechar de mí. Y que, ¿cómo así que este man no lo asesinaron? Seguro que es infiltrado. O sea, me pasó algo así parecido como este muchacho, el diputado del Valle del Cauca, Sigifredo. Que como no lo asesinaron, entonces dijeron que era miembro de la FARC. A mí como el ejército no me asesinó, entonces dijeron que yo era un informante de la FARC, del ejército, perdón, y me buscaban para asesinarme de la FARC. Yo salí de Barrancabermeja el 28 de enero de 1988. Entonces, nosotros somos culpables. Porque la misma FARC, mira, allá en Barrancabermeja, una persona de base como yo no podía hablar con un policía ni con un soldado porque lo trataban de informante. Los mismos militantes cabezas de la UP lo informaban a uno con las FARC y venía el asesinato. Y así mataron a mucha gente. Pero ellos, los jefes, sí podían andar con escoltas. Ir a la permanencia en Barrancabermeja era un camello. Salir del ejército era un camello, tener un familiar en la policía era un camello, le significaba la muerte. Y eso pasó en Barrancabermeja, vamos a decirnos la verdad. Esa verdad que también nos atañe a todos, no solamente al Estado. Y repito, el Estado es más responsable y más abominable de sus crímenes. Pero aquí, de esta guerra, nadie se salva de su responsabilidad. Entonces, ¿por qué no se para esto? ¿Por qué Colombia es un estado de miedo y corrupción? Porque la corrupción está de lado y lado. Están asesinando muchos compañeros, líderes sociales en Colombia y no está pasando nada. No está pasando nada más allá del discursito en Twitter, en Facebook, el rechazo y hagamos no sé qué y hagamos no sé qué y nada. Pero también reivindicamos muertes, unas sí y otras no, y por eso esto no para. Mire, voy a citarles un ejemplo. ¿Se acuerdan del abominable homicidio y violación de esta muchacha Rosalvira Celi? Que eso es un acto repudiable desde todo punto de vista. Hubo una manifestación grandísima en Bogotá, como tenía que ser, repudiando ese hecho. Los movimientos sociales se alarmaron y protestaron para que no hubiese un muerto más de esa forma, ni de ninguna forma, como fue asesinada esa mujer en la tortura que tuvo que ir esa pobre muchacha. Pero fíjese, a los pocos días, en el mes de junio, encontraron un cuerpo descuartizado en Fontibón, en el barrio Fontibón. Eso fue en junio del año 2012.
descuartizada la mujer y nadie dijo nada. O sea, ¿por qué se protestó por una mujer y por la otra no? Es el momento político, estamos detrás de que nos aprueben algo o hacemos simple show. El deber de todos los colombianos es protestar, no importa quién sea el muerto, si es un militar, si es un ciudadano de bien, el que sea, si es de militante de la izquierda, sindicalista, profesor, una mujer desconocida, un hombre desconocido, es protestar contra las muertes sistemáticas, porque esto hay que pararlo. Pero no, los movimientos sociales también se callan y hacen protestas selectivas, de acuerdo al muerto lo reivindican. Miren, para no ir muy lejos, el atentado a Fernando Londoño, al exministro Londoño, yo me acuerdo que el gobierno de la Bogotá Humana convocó a la solidaridad como debía ser, así tenía que hacerlo, pero lo hicieron con otros muertos, no, porque miran la categoría del muerto y la conveniencia política, y eso pasó en Bogotá, y pasa en todo el país. Matan gente y reivindican a los que consideran más importantes y que pueden dar un provecho político. Y eso es lo que pasa en Colombia. Es un estado de miedo y corrupción. ¿Quién está detrás de esa muerte? De esas muertes selectivas de líderes sociales en Colombia. Pues uno consideraría que es el nuevo gobierno que quiere rehacer la guerra en Colombia para poderse sostener políticamente. Porque no tiene otra forma para sostenerse política, sino es asesinando a la gente inocente, a la gente que reclama los derechos sociales en Colombia, a los que están reclamando el robo de las tierras en el país. Entonces nosotros somos culpables también de eso por inercia. A veces nos volvemos lambones del mismo Estado que condenamos. Esto tiene que parar. Pero tiene que parar cuando nosotros desarmemos el corazón de verdad y entendamos que aquí no debe morirse un policía, no debe morirse un ciudadano de ninguna clase, sindicalista, defensor de los derechos humanos, ningún profesor. Cuando entendamos eso, que llámese de izquierda o llámese de derecha, el muerto es muerto. Y repito, el principal ejecutor de los crímenes en Colombia es el gobierno, el Estado colombiano, que a través del miedo y la corrupción se ha sostenido en el poder, asesinando gente inocente. Todos los días asesinan colombianos y nosotros no pasamos del Twitter, del Facebook, de las redes sociales, pero no vamos a los hechos. Pero ¿sabe cuándo vamos a ir a los hechos? Cuando asesinen a una persona que consideremos importante. Ahí sí salimos a protestar. Entonces, el deber de todo colombiano es salir a protestar todos los días para que no haya un muerto más en Colombia, así toque paralizar el país. Todos los días. No importa quién sea el muerto. Nadie aquí en Colombia no está aprobada la pena de muerte ni la ejecución extrajudicial. Entonces no sé por qué tenemos que caer en esa forma de apoyar el crimen organizado cuando no se debe hacer. Ese es el llamado que le hago yo a todos los colombianos, a decirnos las verdades y a responder cada uno por los muertos, no a sacar provecho político, tanto la izquierda como la derecha, al muerto. Están asesinando gente honesta, en este momento están asesinando líderes sociales y el señor Iván Duque está silencioso frente al tema. Están todavía distrayendo con una Venezuela que ya pasó todos esos actos violentos que incluso fueron provocados por el mismo Estado colombiano allá, para entretener y engañar a la gente para que votaran por ello. Ya es hora de parar la guerra, de salir a protestar. Todo mi llamado para las fuerzas democráticas del país, para las fuerzas sociales, que dejemos tanta hipocresía y valoremos a los muertos colombianos todos por igual. Aquí no importa si asesinan a un policía, entonces reivindican los de la derecha. Si asesinan a un sindicalista, reivindican los de la izquierda. Y esto no puede seguir así. La derecha, la llamada derecha, tiene la obligación de pronunciarse y rechazar la muerte de todo colombiano, no solamente de los policías ni de un militar. Y la izquierda lo mismo. La izquierda también, los líderes de la izquierda tienen que rechazar todos los días la muerte de un militar, de un policía, de una persona de derecha, de la misma forma que se rechazan los crímenes cuando es un líder social de izquierda. No se les olvide compartir. Si les gustó este video, compártalo. Dele manito arriba, dele me gusta, pero sobre todo suscríbase a nuestro canal. Opine a favor o en contra, pero hágalo con respeto.
Este problema es de nosotros los colombianos, que tenemos que unirnos sin mirarnos, y que tú eres de izquierda, eres de derecha. Los muertos los estamos poniendo los de abajo. Los de arriba están felices en su guerra política, y los muertos los está poniendo el pueblo, y solamente reivindican a los que les conviene. Pero están asesinando campesinos todos los días. Pero miran, a ese de pronto era un ladroncito por ahí. Pero cuando asesinan a alguien que nos conviene políticamente, armamos el alboroto. En Twitter, en las redes sociales. Hay que salir a protestar. Hay que parar esta guerra fratricida entre colombianos. No olviden, soy Nelson el Chanero Armesto. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.